¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Arrancamos el punto de encuentro semanal, el primero de la semana de esta noche de lunes, fieles a nuestra cita. Qué despacio se pasa el fin de semana, ¿eh? Cuántas ganas teníamos de vernos y también ver en este plató de la 8 Soria al procurador del Partido Socialista por Soria, Ángel Hernández, que bien es cierto, queríamos haberle tenido con un procurador del Partido Popular, no ha podido ser por aquello de ajustar agendas, y hemos dicho, queremos conocer un poco la actualidad de las Cortes desde el punto de vista de la oposición. Ángel Hernández, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Iván, y un placer estar aquí de nuevo. Además, hacía tiempo que no pasabas por aquí, entre la pandemia, ajustar agendas con la Diputación, porque es verdad que a nosotros nos gusta un poco el morbo y la guerrilla y el contrastar ideas, ¿no? Desde el equipo de gobierno y la oposición, pues no ha podido ser. Una última hora nos lleva hasta Almazán. Jesús Cedazo ha solicitado la renuncia a su acta de diputado provincial por el Partido Socialista en el Partido Judicial de Almazán. Se muestra dispuesto a mantener su acta de concejal y con ello la alcaldía de Almazán, donde, huelga decirlo, está realizando una labor excelente allí en Almazán, atrayendo empresas en el ámbito cultural, etcétera, etcétera, como les venimos trasladando en nuestros espacios informativos, magazine, etcétera, etcétera. Esta mañana se ha referido Carlos Martínez, el alcalde de Soria, a la situación de Jesús Cedazo. Esto es lo que contaba. Que esté libre de pecado, ¿no? Pueda tirar la primera piedra, ¿no? Pero en paralelo, lógicamente, ese nivel de exigencia y responsabilidad que ahora mismo te demanda la ciudadanía hace que, lógicamente, tengamos que asumir las responsabilidades y que tengamos que tomar decisiones desde el punto de vista político y desde el punto de vista personal, ¿no? Yo admiro, ¿no?, el trabajo que ha desarrollado durante todo este tiempo el compañero Jesús Cedazo, un magnífico alcalde de Almazán y un magnífico diputado provincial. Y en esa línea estoy convencido, ¿no?, de que ahora mismo las estructuras del partido, tanto a nivel orgánico como a nivel provincial, como a nivel autonómico, ¿no?, se está haciendo un diálogo permanente y constante para tomar decisiones en un plazo de tiempo más que corto, ¿no? En torno a esas, bueno, ya podremos tener los posicionamientos, ¿no? Una gestión como la que se estaba desarrollando en Almazán pueda verse truncada por un error, claramente, ¿no? Pero que esos errores muchas veces en política se pagan mucho más caros, ¿no?, que los que se puede pagar por parte de cualquier ciudadanía, ¿no? Pues coincidencia absoluta en la labor que está realizando Jesús Cedazo en Almazán. Yo no sé si es suficiente ese error personal eche por tierra, y sobre todo porque lo pagarían sobre todo también los vecinos aznamantinos. Ángel Hernández, el desenlace, esa dimisión irrevocable en la Diputación provincial, ¿cómo la valoras? Pues lo primero quiero mandar un fuerte abrazo, ¿no?, al compañero Jesús Cedazo y a toda la labor que está desarrollando tanto en el Ayuntamiento de Almazán como en la Diputación Provincial de Soria, y comparto también las palabras de Carlos Martínez en el sentido de que al final todos cometemos errores, pero es verdad que los errores, cuando somos cargo público, tienen unas consecuencias mayores que si eres una persona de la calle y no tienes estas responsabilidades. Y por lo tanto hay que tomar decisiones, y esas decisiones tienen unas consecuencias, y creo que es totalmente respetable las decisiones que está tomando ahora mismo Jesús Cedazo, y esperemos, ¿no?, que en los próximos días probablemente se reunirá también el Partido Socialista para manifestar, ¿no?, a través de su ejecutiva provincial, que son las medidas que se tienen que tomar. Además, yo creo que le honra cuando él, por iniciativa propia, es el que presenta esa dimisión, ¿no?, y dice en Almazán, bueno, vamos a ver lo que dicen los compañeros, porque claro, ahora a mitad de legislatura, superado el ecuador de la legislatura, también es difícil, cada uno con sus condiciones y situaciones personales, que alguien asuma también el mando, ¿no? Sí, y sobre todo porque al final dentro de un ayuntamiento, y lo comentábamos antes, al final es mucho más personalista la dirección de un ayuntamiento. Al final se centra en una persona y en un grupo de trabajo, y tendrán que tomar la decisión que tomen. Estas decisiones son muy difíciles, son decisiones muy personales,
Y reitero también, y hago extensible, ¿no?, el abrazo y la fuerza a los compañeros de Almazán, porque seguro, ¿no?, porque esto no es agradable para nadie cuando sucede una cosa de estas, y lo ves, ¿no?, a través de los medios de comunicación y la presión mediática que se genera cuando pasa una cosa de estas, que todos somos conscientes cuando entramos en política de que esto puede pasar si se comete un error, pero al final, hasta que no lo vives en primera persona, no sabes cómo es esto, ¿no? Así que les mando un fuerte abrazo y esperemos, ¿no?, que en las próximas horas ya conozcamos todos los detalles de este tema. Y no hay que dejar en un segundo plano lo más importante. Veíamos el vehículo siniestrado, por fortuna, ileso Jesús Cedazo. Tampoco hubo otros heridos en la carretera, que muchas veces olvidamos lo realmente importante, ¿no? Y es que al final no ha habido consecuencias personales físicas, que yo creo que eso está incluso por encima de todo, incluso por encima de la lucha política, porque en las últimas horas también hemos asistido a cierto rifirrafe político que yo creo que incluso nos ha llevado a olvidar el tema en discusión. Me siento en la obligación de pedir respeto para la delegación del Gobierno en Castilla y León. Y me parece lamentable que un responsable institucional utilice estas tácticas y estas artimañas para intentar ensuciarlo todo. Me da igual, como afiliada, como vecina o como vicesecretaria general, pero espero que nos den una explicación, ¿no? Porque sí que es cierto que yo lo que sí pedía era la misma vara de medir. Yo entiendo que se justificará ante sus electores si se vuelve a presentar a unas elecciones, y sobre todo ante lo que tiene que justificar, y es lo más importante para mí, es ante su familia y ante sus hijos. A mí no me gusta que las cuestiones de la vida privada de las personas se utilicen como herramienta política. Sinceramente, no me gusta ni hacerlo ni que me lo hicieran a mí. Bueno, pues Saturnino de Gregorio rebajando un tanto el tono, ¿no? Se comparte, pero sí que es verdad que posiciones como la suya, incluso como la de un comunicador aquí presente, yo creo que hay cierta dosis de ejemplaridad, ¿no? Sí, yo creo que al final estos son casos muy desagradables. Y estamos hablando de un caso que, por ejemplo, no ha habido un caso de prevaricación o una cosa de estas, que me parece muy sorprendente, ¿no? Que Benito Serrano hable de esa vehemencia con Jesús Cedazo y no se dé cuenta que tiene sentado al lado a un vicepresidente de la Diputación que está siendo investigado por prevaricación continuada en su ayuntamiento, el alcalde de Medinaceli. Entonces, es muy difícil, ¿no?, que hable de la misma vara de medir el señor Benito cuando tiene esos casos muy cerquita de él. No me gusta el estar con el y tú más, ni con este nivel de crispación que nos intenta llevar el señor Benito, sobre todo porque yo creo que no tiene la capacidad necesaria para representar a la institución que representa, para representar también al partido que representa, y lo vemos semana tras semana en el show que monta después de las juntas de gobierno de la Diputación. Creo que le vendría bien, ¿no?, antes de salir a la rueda de prensa, tomarse una tila e intentar rebajar el crisma, porque creo que los sorianos y las sorianas no se merecen un presidente de la Diputación que lo que intente todo el día es crispar a la oposición, al adversario político o al que sea, ¿no? Lo vimos, ¿no?, con la salida de Luis Rey de la Diputación, las palabras tan desafortunadas que tuvo, y lo vemos semana tras semana, ¿no? Lo vimos con los presupuestos, negando una cosa que apareció en la propia nota de prensa del Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer es el señor Benito tomar pastillas de su propia medicina, ¿no?, de lo que nos pide a los demás. Bien, pues seguiremos informando. Esa última hora que conocíamos hace unos instantes, Jesús Cedazo deja la Diputación Provincial, no así la alcaldía del Ayuntamiento de Almazán. Veremos si sigue militando en el Partido Socialista. En cualquier caso, si a lo largo de este espacio de debate informativo tenemos más noticias, se las iremos ampliando. Vamos a centrarnos en la actualidad de la Junta de Castilla y León, sobre todo en los aspectos referentes a la provincia de Soria, y esto nos lleva a hablar de los presupuestos. Pocas cosas hay tan objetivas como los números, y sin embargo, sobre todo en cuanto a presupuestos, nada genera tantos encontronazos como los propios números. Benito Serrano, Pedro Antonio Eras, procurador socialista, procurador popular en las Cortes de Castilla y León, Benito Serrano, presidente del Partido Popular,
daban una rueda de prensa hace una semana afirmando que estos presupuestos eran los más elevados de la historia para Soria. Sí, y un dato que es completamente falso, y lo desmentí en una rueda de prensa, porque lo vino a través de los medios de comunicación. Es más, el grupo Promecal, en la noticia del Día de Soria, titulaba, ¿no?, con ese entrecomillado que hacía la propia nota de prensa del Partido Popular. Y lo primero, hacen una trampa con los números porque suman absolutamente todo, gasto de personal, gasto corriente, suman absolutamente todo, cuando normalmente lo que tienes que comparar son las inversiones y las transferencias de capital, capítulo 6, capítulo 7, ellos suman absolutamente todo. Pero sumando absolutamente todo, consejerías y empresas públicas, encontré en el año 2010, en el proyecto de presupuestos del año 2010, solo de las consejerías ascendió el presupuesto a 380 millones de euros, más de los 376 que ellos pusieron en su nota de prensa. Por lo tanto, no se puede engañar de esta manera a la ciudadanía. No se puede poner encima de la mesa unos números que no son verdad. Y yo creo que desde el Partido Socialista intentamos ser rigurosos con los números y no dar falsas esperanzas o falsos titulares que no estén avalados con respuestas parlamentarias o con números. Por eso tampoco hemos podido valorar si está incluido el Plan Soria o no estaba incluido el Plan Soria dentro de los presupuestos, porque nosotros, haciendo una valoración somera, encontramos alrededor de 20 millones, pero nos faltan muchísimas partidas de estos presupuestos. Y vemos que al final la partida de inversiones y transferencias de capital nos vamos a unos 62 millones. Si sumamos las transferencias de capital, nos iríamos a unos 67 millones más o menos de euros. Por lo tanto, no estamos hablando de las cantidades que habla el Partido Popular, y es verdad que los presupuestos es un proyecto de ley que tiene posibilidad de enmendar, pero lo que está claro es que estos presupuestos para la provincia de Soria son decepcionantes, son insuficientes y son populistas. Estamos hablando de que el presupuesto de la Junta es un presupuesto histórico. ¿Por qué es un presupuesto histórico? Porque es el más alto de toda la historia de la comunidad autónoma. Estamos hablando de 12.800 millones de euros para toda la comunidad autónoma, y estamos hablando que llegan del Gobierno de España más de 1.500 millones de euros de los fondos europeos. Por lo tanto, tenemos una inyección económica importantísima. Y los presupuestos para Soria no recuperan ni la inversión que había en el año 2011. Hay que recordar que en el año 2011 en la Junta de Castilla y León había 106 millones de euros. No se recupera esa partida, que podría ser comparable con el año en el que estamos viviendo. Bien, pues tampoco han gustado en el Ayuntamiento de Soria estos presupuestos de la Junta de Castilla y León en lo que se refiere a la provincia de Soria. Hacía mención a una posible reunión con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que por cierto se va a producir a finales de este mes, concretamente el día 29. Hay que cuadrar también agendas. Esto es lo que decía Carlos Martínez. Escuela Oficial de Idiomas, Centro de Salud Soria Norte desde el año 2007, Palacio de la Audiencia desde el año 2008, Polígono Industrial de Valcórdoba del año 2005, y que no tenga ninguno de ellos, y siempre hemos puesto el foco en esos proyectos precisamente, que no tengan ninguno de ellos cabida en los presupuestos de la Junta de Castilla y León para este próximo año, ¿no? ¿Echan falta algo más a lo que expresaba Carlos Martínez? Pues centrándome primero en los presupuestos y luego añadimos más cosas para toda la provincia, hablaba también de unos presupuestos populistas, ¿no? Y Carlos ha mencionado el Centro de Salud Soria Norte. En el Centro de Salud Soria Norte actualmente hay una partida de 18.150 euros. Con 18.150 euros no sirve ni para hacer fotocopias del proyecto del centro de salud. Y es muy curioso que, aparte de este centro de salud, tenemos el Centro de Salud del Burgo de Osma y el Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe. Y vemos que las partidas con montante económico para comenzar las obras nos vamos al año 2024. Es decir, es un presupuesto populista que incluye partidas pírricas para algunos proyectos y al final las obras no empiezan hasta 2024. Lo mismo nos pasa con la ampliación del Picofrentes en la ciudad de Soria y con la ampliación de la Merced, que nos vamos a las partidas importantes, en el caso del Picofrentes, el año 2023 y 2024, y en el caso de la Merced nos vamos a partir del año 2024. Por lo tanto, y esto nos pasa con otras partidas, como las carreteras, ¿no? Que también hay proyectos para la mejora de carreteras y nos vamos hacia un presupuesto de dentro de 2 años. Por lo tanto,
en muchos casos no se acaba ni antes de la legislatura, los centros de salud. Por lo tanto, son unos presupuestos que son insuficientes, nos decepcionan y, sobre todo, ¿no?, que al final lo que intentan es populismo. Pero echamos de menos un plan de turismo, un plan estratégico del comercio, que se lo hemos reivindicado a la Junta en diversas ocasiones, el plan de transformación de la industria agroalimentaria, el plan del vino, unido a las obras que se están realizando en San Esteban de Gormaz para poner en marcha el ciclo formativo de vitivinicultura, el Palacio de Audiencia, como decía Carlos, el albergue de Piqueras, el proyecto de dinamización de montaña de Urbión, la radioterapia, que dice que van metida en esos 11 millones, les vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no?, pero sería coherente que lo hicieran como en otras provincias, como en Palencia o en el Bierzo, donde sí que aparece la partida, o Ávila, que aparece la partida destinada a radioterapia. Los soportes vitales básicos para los puntos de atención continuada en los centros de salud, el segundo UBI móvil, ¿no?, el soporte vital avanzado para la provincia, la escuela de idiomas, la residencia de mayores de Ágreda, el yacimiento de Torralba y Ambrona, uno de los yacimientos más importantes que tenemos en la provincia de Soria, la Concatedral, el planetario de Borovia, las Aguas Bravas, las Ignitas, Tiermes, el Parque del Renacimiento de Berlanga. Muchísimos proyectos que se quedan fuera de estos presupuestos. Mencionaba Carlos Martínez, alcalde de Soria, el polígono de Valcorba. Vamos a recuperar una intervención en las Cortes del propio Ángel Hernández haciendo mención a la gestión industrial y haciendo referencia a la apuesta por el Parque Empresarial del Medio Ambiente. Esto es un adoquín de madera que está por las cunetas de la ciudad del medio ambiente. Lo que le pido, señor consejero, es que si ustedes quieren hacer inversiones en la provincia de Soria, no las pivoten en un solo proyecto. Mire, no se lo jueguen a una sola carta, no pongan todos los huevos en la misma cesta y, sobre todo, no vuelvan a despilfarrar los millones. Ha tenido su punto Gabriel Rufián, ¿no?, ahí con el adoquín, ¿no? Yo creo que es una realidad, ¿no? Cualquiera que haya paseado por la ciudad del medio ambiente se habrá encontrado esos adoquines. Sí, hacían mención a la necesidad, y lo hemos preguntado en repetidas ocasiones, también al propio Carlos Martínez cuando estaba aquí, por cierto, mostraba su satisfacción con que saliera adelante también el Parque Empresarial del Medio Ambiente, pero hay más polígonos, ¿no?, ¿entienden ustedes? Claro, o sea, nosotros, y quiero hacer un poco de historia, como dicen en las Cortes, hubo un plan que lo lideró la vicepresidenta de la Junta y consejera de Medio Ambiente, la señora Ruiz, que ahora mismo no sabemos exactamente dónde está, pero lo lideró ella y aunque el PP reniegue de ella, hizo un plan que se llamó ADIPSO para la provincia de Soria, donde una de las principales inversiones y las mayores inversiones que han venido a la provincia de Soria han sido para la ciudad del medio ambiente. Hemos visto en lo que se ha convertido la ciudad del medio ambiente, porque apostamos todo a una sola carta. Entonces, ahora es el momento de no cometer el mismo error. No vamos a cometer el mismo error de únicamente invertir en una zona industrial. Creo que hay muchos polígonos en la provincia de Soria. Hay además una partida en la Consejería de Economía y Hacienda para polígonos industriales de 3 millones de euros que esperemos que sirva para distribuir esos 3 millones de euros en otros polígonos de la provincia para hacerlos también competitivos. Porque si al final pivotamos toda la inversión en un único proyecto, si ese proyecto, por lo que sea, no sale adelante como pasó con la ciudad del medio ambiente, pues al final volvemos a despilfarrar como se despilfarraron los 100 millones de euros. Hacía mención anteriormente a la sanidad en los centros de salud, en la radioterapia, la UBI, sobre todo también para algo que hacíamos mención en el Día de Soria, esa segunda UBI para la unidad del ictus, etcétera, etcétera. Y la semana pasada escuchábamos al vicepresidente primero de la Diputación, Saturnino de Gregorio, realizar estas declaraciones en el Pleno de la Diputación. ¿Cuántos médicos están pasando consulta ahora, en este momento? En sus municipios. Pues creo que en Almazán ahora mismo hay 5 médicos pasando consulta. Creo que en Berlanga hay 2, que otros días hay 3. Creo que en el Burgoderma hay otros 5. En San Esteban creo que 3. En Covaleda 2. En Duruelo 2. En estos mismos momentos yo creo que la sanidad en los municipios de los señores diputados no está tan mal. Igual está incluso sobredimensionada. Sí, se lo digo así de claro. Se lo digo así de claro.
Por cierto, mañana se sentará en el plató, en esta mesa, en el plató de la 8 Soria, Saturnino de Gregorio, para explicarnos el sobredimensionamiento, mira, lo he dicho bien, de la sanidad soriana. ¿Está sobredimensionada? Yo no sé en qué provincia vive el señor Saturnino de Gregorio y si visita algunos de los centros de salud de nuestra provincia, pero cualquiera que visitemos los centros de salud sabemos cómo se encuentra la sanidad de Soria. Yo voy a poner un ejemplo mío personal. Yo en el mes de septiembre intenté pedir cita para mi médico de atención primaria y no conseguía pedir cita y me daban para 20 días. Fui al centro de salud y dije, oye, me sale esto, tiene que haber algún error. Y me dijeron, no, es que su médico está de vacaciones y no se cubren las vacaciones. Asume el cupo otro médico. Y es muy difícil con la cantidad de pacientes que hay que le puedan atender. ¿Eso es estar sobredimensionada la sanidad? No. Eso es que faltan profesionales. Faltan profesionales en la sanidad. Otro ejemplo, hay 11.000 pacientes, 11.000 sorianos esperando una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica o una consulta con un especialista. 4.900 más que hace un año. Faltan profesionales. Pero es que lo curioso, y lo analizaremos en las próximas semanas, porque nos ha llegado una respuesta parlamentaria con todos los contratos de la Junta de Castilla y León, los contratos que han hecho a médicos. Y hemos localizado que había de un primer cribado, porque las respuestas son muy difíciles de valorar rápidamente. Hemos visto que en el último año y medio ha habido unos 34 contratos a profesionales en atención primaria. De esos 34 contratos, 33 han sido de menos de un año, 32 de menos de 6 meses, 24 de menos de un mes. Es decir, el 70% de los contratos que hacían a médicos eran de menos de un mes. Ya ha habido 17, el 50% de menos de 4 días. Entonces, cuando escuchas en el Pleno de la Diputación al señor Saturnino de Gregorio, por un lado decir que la sanidad está sobredimensionada y por otro lado decir que faltan profesionales, ¿no sería conveniente que los profesionales, en vez de contratarles 1, 2 o 3 días, les contrataran 2 años? Les hicieran contratos más grandes. Solo esto en la atención primaria. Analizaremos los datos de toda la atención primaria. Pero es que yo creo que no conoce cuando vas a un centro de salud, a un consultorio, y ves en la puerta, hoy el médico no tiene consulta por falta de facultativo. Eso es que faltan médicos. Y que no nos intenten engañar con las tarjetas sanitarias y demás. Porque tenemos un problema en esta provincia, y es que en 10.000 metros cuadrados hay 88.000 habitantes. Estamos muy dispersos en el territorio y necesitamos muchos más recursos que en otras provincias donde está mucho más condensada la población. Bien, pues pediremos explicaciones mañana a Saturnino de Gregorio y vamos a intentar que también haya un representante de la Diputación del Partido Socialista, pues para que puedan intercambiar también opiniones y pareceres. Hábleme de la situación en las Cortes. En las últimas semanas, bueno, ya meses también, estamos viviendo en la mayoría de instituciones una subida de tono, crece la crispación, no sé si es por la cercanía con los comicios, porque ya se supera el ecuador de la legislatura, porque ya hemos salido del confinamiento de otra manera. Vamos a ver una última escena que se producía con Luis Fuente, presidente de las Cortes, como protagonista, y también con Patricia Gómez Urbán, procuradora del Partido Socialista. Miren, en el primer pleno después de la moción de censura ya nos dejaron ustedes claros cuáles eran sus intenciones cuando, por orden y gracia del señor Mañueco, para equilibrar fuerzas y no perder las votaciones, se expulsó a la vicepresidenta segunda de esta Cámara sin motivo alguno. Y en esta serie, sí, tranquilos que les quedan 2 minutos 20. Un momento, señora Gómez Urbán. Eso no se puede decir porque eso es mentira. Absolutamente mentira. Y por lo tanto... Señor presidente. Y por lo tanto le pido que lo retire. No puedes interrumpir la sesión de control. No puedes interrumpir la sesión de control, presidente. Vamos a acabar inhabilitando, señor presidente. Te da la razón.
Se oye a Luis Tudanca, le vamos a acabar inhabilitando en relación a Luis Fuente. ¿Es habitual? Por desgracia, es habitual que el presidente de las Cortes no sepa muy bien en alguna situación dirigir, ¿no?, los debates y vimos, ¿no?, lo vimos el otro día, que en los debates parlamentarios en muchas situaciones se usan argumentos que al final entran dentro del juego parlamentario y demás. Y es una situación surrealista. Miren, que el presidente de las Cortes acabe diciéndole a una procuradora que retire eso porque es mentira, ¿no? Al final existe la libertad de expresión y yo creo que lo que le pasa al Partido Popular y a Ciudadanos es que desde el mes de marzo, desde que perdieron la mayoría parlamentaria, están muy nerviosos porque al final tienen problemas para sacar adelante proyectos de ley, tienen problemas para sacar adelante los presupuestos. La oposición aprobamos iniciativas en las Cortes donde hay parlamentarios que dicen que no se van a cumplir. O sea, una situación parlamentaria del Partido Popular, en este caso era un parlamentario de Soria, era Pedro Antonio Eras, que dijo que no se iban a cumplir las resoluciones de las Cortes. Eso yo creo que en un sistema democrático no se puede permitir. Al final perdieron la mayoría absoluta y tienen que jugar a ese juego. Esa pérdida de la mayoría absoluta fue el pequeño triunfo de esa moción de censura fallida. ¿Cómo valora usted esa moción de censura? ¿No era el momento? Bueno, al final la moción de censura, y podríamos estar hablando de la moción de censura muchísimo tiempo aquí, pero se presentó en ese momento porque al final se creía que era el momento idóneo. Conseguimos, ¿no?, que el Partido Popular y Ciudadanos perdieran esa mayoría absoluta y yo creo que ahora el Partido Popular está muy nervioso porque no sabe lo que le puede pasar. No se fía. Lo hemos visto en las Cortes cómo han apoyado una proposición no de ley del Grupo Socialista pidiéndole a la Junta de Castilla y León que abriera los consultorios. Y Ciudadanos abstuvo, por lo tanto no se fía, ¿no? El propio Mañueco no se fía de la consejera de Sanidad. No sabemos, ¿no?, lo que va a hacer Mañueco. Nosotros estamos centrados en lo que tenemos que estar centrados, en los ciudadanos, en el interés de nuestra tierra, en el interés de Soria, aprobando iniciativas como la gratuidad de los libros de texto, que muchos ayuntamientos, como el Valle de Mena, lo lleva años poniendo en marcha. Seguimos trabajando en las enmiendas de los presupuestos para hacer unos presupuestos que sean mucho mejor para la provincia de Soria y siguiendo pensando en lo que nos interesa, que es nuestra gente. Dos preguntas en una. ¿Va a presentar el Partido Socialista? No me va a contestar. Una moción de censura y la segunda, ¿prevé un adelanto electoral? La primera, yo creo que Ana Sánchez, la secretaria de organización del Partido Socialista, ha sido clara a ese respecto y que lo dijo en las propias Cortes de Castilla y León y en algún medio lo he visto en los últimos días, que no queremos a los 11 de Ciudadanos ni regalados, ¿no? Por lo tanto, no creemos que ahora es el momento de la moción de censura. No sé lo que pasará dentro de 2 o 3 meses. En política, una semana casi ya es mucho tiempo como está cambiando, pero ya lo dijo Ana Sánchez, que ahora mismo no íbamos a presentar una moción de censura. Y el adelanto electoral, al final, es muy difícil, ¿no? Y viendo a Mañueco en cualquier intervención es muy difícil meterte en la cabeza de Mañueco. Yo creo que es una persona completamente imprevisible y lo vemos, ¿no?, en los propios plenos, que al final acaban votando y acaban diciendo cosas que no sabemos. Él tiene el pulsador, el botón rojo para convocar las elecciones. Lo que vemos que este matrimonio que nació de la gran mentira de Ciudadanos a los ciudadanos de Castilla y León, a los ciudadanos de Soria, que vinieran a cambiar la Junta de Castilla y León, pues vemos que este matrimonio al final se está acabando, ¿no? Y veremos a ver lo que pasa, porque van a tener problemas, porque parece que algún dirigente de Ciudadanos, lo hemos visto al vicepresidente Igea en algún momento, que decía que no le importaría presentarse con el Partido Popular. Por lo tanto, veremos a ver qué es lo que pasa, pero el pulsador lo tiene Mañueco y creo que Mañueco es un presidente que es completamente imprevisible y que no cumple lo que dice. Por lo tanto, no sabemos lo que pasará. Decía Ana Sánchez, vicepresidenta, secretaria de organización del Partido Socialista en Castilla y León, vicepresidenta segunda
también del PSOE en las Cortes. No es momento para otra moción de censura. En una entrevista publicada por Diario de Castilla y León, no es momento para otra moción de censura. No se pueden presentar mociones de censura cada media hora. No se puede y no lo haremos. Estas son declaraciones de una entrevista publicada precisamente ayer, domingo. Todos tenemos una mirada ya de cara al futuro en las urnas, un ojo puesto en los próximos comicios, y el Día de Soria publicaba el pasado viernes en las páginas de Castilla y León un sondeo de Metroscopia que será conocedor, que no deja muy bien parado al Partido Socialista, no tanto en Soria como en términos generales. Caída importante del Partido Socialista, de 35 a 27, 29 escaños, sube el Partido Popular de 29 a 34, 37, aún así necesitaría, si no consigue la mayoría absoluta, el apoyo de Vox. Me va a decir que las encuestas son en las urnas, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, al final hay una cosa clara, y las encuestas es verdad que son útiles para ver, por ejemplo, las tendencias de voto. Y a mí me gusta ver las tendencias de voto y ver las encuestas y hacer mis cábalas, pero la encuesta más real la tuvimos en mayo del 2019, donde en Soria fue una victoria histórica del Partido Socialista, consiguiendo 3 procuradores en las Cortes. Se ve claro con esa victoria que quería los sorianos y las sorianas cambio en la Junta de Castilla y León, que los sorianos y las sorianas no se fiaban de Ciudadanos. Eso ya lo aventajaba también esas elecciones, y si hay elecciones mañana, el Partido Socialista está preparado para ir a elecciones, pero no vamos a estar fijándonos en las elecciones como hacen otros partidos políticos, como el Partido Popular o incluso alguna organización fijándose en las elecciones, sino nosotros lo que vamos a hacer es trabajar día a día por mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Ahora mismo tenemos un trabajo importantísimo en las Cortes, que es la presentación de las enmiendas a los presupuestos generales de la comunidad autónoma, donde vamos a intentar que los desequilibrios que generan estos presupuestos y los desequilibrios que lleva 35 años generando el régimen del Partido Popular en la comunidad autónoma, intentar cambiarlos a través de estas enmiendas, intentar cambiarlos a través de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Por cierto, en las últimas semanas se ha producido ese movimiento. Virginia Barcones, de nuevo delegada del Gobierno, como todos ustedes saben, porque lo hemos venido contando, y ya la hemos visto ejercer su cargo anteriormente, precisamente con esta visita a Soria con motivo de la Feria Presura. ¿Qué pierde el Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León y qué gana el Gobierno de España? ¿Y qué gana Soria? Perdemos en las Cortes, perdemos una gran parlamentaria, una viceportavoz excepcional, y al final perdemos una líder también dentro del grupo parlamentario, porque era la viceportavoz, ¿no?, la que al final hacía muchas tareas en el grupo parlamentario, mucho trabajo de cara a los plenos. Ganamos una delegada del Gobierno que patea la comunidad, que recorre esta comunidad de cabo a rabo, de Zamora a Soria, pasando por el resto de provincias de Castilla y León. Una delegada del Gobierno que pisa el terreno, que va a ver los problemas que existen a los ciudadanos y a mirarles a los ojos. Y creo que eso es importantísimo, ¿no?, para el Gobierno de España y para la delegación del Gobierno, hacer una delegación mucho más cercana y mucho más pegada al territorio. Y en Soria, pues sabemos, ¿no?, la anterior etapa de Virginia Barcones en la delegación del Gobierno nos ayudó a que muchas de las gestiones que hacemos habitualmente con el Gobierno de España con relación a los presupuestos y a los diferentes proyectos salían adelante. Es verdad que tenemos unos presupuestos este año 2022, vamos a tener unos presupuestos que son muy importantes para Soria, con muchos proyectos que ya se han avanzado, que ya se están empezando, pero necesitamos también un empujón que seguro que Virginia lo va a dar a estos proyectos. Por lo tanto, yo creo que al final Virginia en la delegación del Gobierno, lo sabemos, creo que es la única delegada del Gobierno que ha repetido, ¿no? Y si ha repetido es porque su labor ha sido excepcional al frente de la delegación del Gobierno, y creo que es una buena baza para Castilla y León, para Soria y para el Partido Socialista. Y una última, Ángel Hernández, ¿dónde se ve?
dentro de 2 años? Yo me veo en las Cortes de Castilla y León actualmente, y dentro de 2 años ya veremos lo que pasa, ¿no? Al final cambia. De 2 años aquí hemos tenido una pandemia, una moción de censura. O sea, no sabemos si elecciones anticipadas, si Mañueco aprieta el botón y el año que viene tenemos elecciones anticipadas. Entonces, yo creo que ahora estoy trabajando desde las Cortes por defender los intereses de la provincia de Soria, y lo voy a seguir defendiendo con uñas y dientes hasta el final de la legislatura, y luego ya veremos. O si se adelanta las elecciones, nos plantearemos en una campaña electoral que estamos preparados para afrontarla y volver a ganarla, para que en este caso sí, sin las mentiras de Ciudadanos, gobierne Luis Tudanca en la Junta de Castilla y León. Bien, pues aquí lo dejamos. En cualquier caso, esté donde esté, muchísimas gracias por sentarse aquí en esta mesa, en el plató de la 8 Soria, porque sabemos, sobre todo con los procuradores que viajan hasta Valladolid, que es complicado, ¿no? Es complicado que pasen por aquí, que paren en Soria y nos puedan atender. Nos gustaría, como hemos mencionado al principio de la entrevista, que estuviera también el Partido Popular para poder debatir entre los representantes en las Cortes de Castilla y León, los representantes sorianos en las Cortes de Castilla y León, pero bueno, usted ya nos ha puesto al día, ya conocíamos muchos asuntos y estaríamos horas hablando porque lo despliegan en sus ruedas de prensa, pero en cualquier caso, muchísimas gracias y ánimo. Oye, muchísimas gracias a vosotros, es un placer volver aquí después de tanto tiempo y estoy a vuestra completa disposición para otra entrevista, un debate, lo que necesitéis. Ya sabéis que podéis contar conmigo y con cualquier procurador del Partido Socialista. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y enseguida se sientan en esta mesa 2 ilustres, Luis Naveda y José Luis Bravo.